Imagina caminar por los pasillos dorados del palacio más imponente del mundo, donde el oro brilla bajo la luz de 1000 velas y la seda roza tu piel. Pero al respirar, un hedor nauseabundo te golpea, una mezcla de orina, sudor rancio y podredumbre que el perfume no puede ocultar. Bienvenidos a Versalles en 1682, el teatro del Rey Sol, donde el lujo extremo escondía la mayor inmundicia. El año 1682 marcó un antes y un después en la historia de Francia, pues fue el momento exacto en que Luis XIV decidió trasladar oficialmente su corte y el gobierno al antiguo pabellón de caza de su padre. Este lugar, transformado en una joya arquitectónica sin precedentes, no era simplemente una residencia real, sino un instrumento de poder absoluto, diseñado para domesticar a la nobleza rebelde. Sin embargo, detrás de las fachadas de mármol y los jardines geométricos diseñados por Lenotre, se gestaba un caos logístico inimaginable. Miles de personas, desde príncipes de sangre hasta humildes sirvientes, se hacinaron en un espacio que, a pesar de su inmensidad visual, carecía de las infraestructuras básicas para sostener la vida humana con un mínimo de decoro y salud física. La magnificencia de Versalles era una fachada cuidadosamente construida para proyectar la imagen de un semidios en la tierra. Pero la realidad cotidiana de quienes habitaban sus muros era una pesadilla de incomodidad y pestilencia. El Rey Sol exigía que toda la aristocracia viviera bajo su mirada vigilante, lo que convirtió al palacio en una ciudad superpoblada y caótica, donde la privacidad era un lujo inexistente. Los pasillos, que hoy admiramos en silencio, estaban en aquel entonces atestados de cortesanos, buscavidas, mascotas y comerciantes, creando un ruido ensordecedor y un ambiente cargado de tensiones políticas. Lo que nadie menciona en los libros de historia es que este epicentro de la cultura europea era, en la práctica, uno de los lugares más insalubres del continente, donde la elegancia y la suciedad caminaban juntas. Uno de los secretos más oscuros de la vida en Versalles era la ausencia casi total de baños y sistemas de alcantarillado eficientes para la multitud que allí residía permanentemente. Aunque el palacio contaba con fuentes espectaculares que lanzaban agua hacia el cielo en una danza interminable de opulencia, esa misma agua rara vez se utilizaba para la higiene personal o para limpiar los desechos básicos. Los cortesanos, atrapados en un protocolo rígido que les impedía abandonar sus puestos, a menudo se veían obligados a realizar sus necesidades biológicas en los rincones más insospechados, detrás de pesadas cortinas de terciopelo, bajo las escaleras de mármol o incluso en las chimeneas. El olor resultante era una presencia constante y pesada que definía la atmósfera de la corte, una esencia de descomposición que impregnaba las paredes. La higiene personal en el siglo XVII era un concepto radicalmente distinto, pues se creía firmemente que el agua caliente abría los poros y permitía que las enfermedades entraran al cuerpo. Por esta razón, incluso el mismísimo Luis XIV, el hombre más poderoso de la cristiandad, evitaba los baños completos, limitándose a frotar su piel con paños secos o humedecidos en alcohol perfumado. Esta falta de limpieza corporal profunda, sumada a las capas de ropa pesada y las pelucas empolvadas que nunca se lavaban, creaba un ecosistema perfecto para los parásitos. Los piojos, las pulgas y las chinches no distinguían entre la sangre de un lacayo y la de un duque, convirtiéndose en los habitantes más persistentes de la residencia real, ocultándose entre los encajes y las sedas más caras de la aristocracia. Para combatir el hedor omnipresente que emanaba de los cuerpos y de las esquinas del palacio, la corte de Versalles se convirtió en la capital mundial de la perfumería, utilizando fragancias intensas como el almizcle y el ámbar. Los nobles se bañaban literalmente en esencias florales, no para oler bien, sino para enmascarar el olor de la carne que no había tocado el agua en meses y el rastro de los excrementos acumulados. Sin embargo, esta mezcla de perfumes caros con el olor a orina estancada y sudor rancio producía un aroma todavía más complejo y perturbador, que mareaba a los visitantes extranjeros. Era una paradoja fascinante. El lugar que dictaba las normas del refinamiento global era al mismo tiempo un vertedero de desechos humanos mal gestionados por el brillo.
El diseño del palacio priorizaba la estética y la simbología solar sobre cualquier consideración práctica, dejando a los arquitectos la tarea casi imposible de gestionar los residuos de miles de habitantes. Las letrinas eran escasas, rudimentarias y a menudo se desbordaban, filtrando líquidos inmundos a través de las paredes y los techos, contaminando incluso las habitaciones de los nobles de mayor rango. No era extraño que un cortesano, mientras caminaba hacia una audiencia real, viera manchas de humedad sospechosas bajando por las paredes decoradas con frescos de dioses griegos. El sistema de drenaje era tan deficiente que los sótanos se convertían en pozos sépticos improvisados, emanando gases que no solo eran desagradables, sino potencialmente letales, contribuyendo a un ambiente de enfermedad constante que diezmaba a la población del palacio de forma implacable. La alimentación en la corte también jugaba un papel crucial en este escenario de contrastes brutales, donde los banquetes más exquisitos se servían en platos de plata mientras el aire estaba viciado. Las cocinas de Versalles se encontraban a una distancia considerable de los comedores reales para evitar que los olores de la cocción interfirieran con el protocolo, lo que significaba que la comida llegaba a menudo fría o contaminada. El manejo de los alimentos en un entorno donde la limpieza de las manos era inexistente y las moscas pululaban por doquier, garantizaba brotes recurrentes de disentería entre la élite. La paradoja se completaba al ver a los comensales devorando manjares exóticos con las manos, siguiendo una etiqueta estricta, mientras sus pies pisaban alfombras que raramente veían una limpieza profunda y ocultaban restos de comida. La salud de los habitantes de Versalles estaba en manos de médicos que operaban bajo supersticiones y teorías erróneas sobre los humores del cuerpo y el aire viciado. Las sangrías y los enemas eran los tratamientos estándar para casi cualquier mal, lo que a menudo debilitaba más a los pacientes, en lugar de curarlos en un ambiente tóxico. Los niños reales, a pesar de vivir en el epicentro de la riqueza, morían con frecuencia alarmante debido a infecciones que hoy consideraríamos menores, pero que en Versalles encontraban un caldo de cultivo ideal. La belleza exterior de las princesas solía ser una máscara de polvos de plomo que ocultaban cicatrices de viruela y piel dañada por la falta de higiene. Sin embargo, existía un lugar donde la inmundicia alcanzaba niveles que el rey ya no podía ignorar. Luis XIV, el Rey Sol, personificaba esta dicotomía entre la gloria divina y la decadencia física más absoluta. A pesar de su aura de invencibilidad, su higiene personal era motivo de terror para quienes tenían que acercarse a su real persona en la intimidad. Se cuenta que el monarca solo se bañó por completo unas pocas veces en su vida adulta, siguiendo los consejos médicos de la época que advertían que el agua caliente abría los poros, permitiendo que la peste invadiera el organismo. El rey prefería cambiarse de camisa de lino varias veces al día, creyendo que el tejido absorbía las impurezas de la piel. Sin embargo, esto no ocultaba el rancio olor a sudor acumulado y secreciones naturales que emanaban de su cuerpo, convirtiendo cada audiencia privada en un verdadero reto olfativo. Las complicaciones de salud del rey no se limitaban a su piel, pues su boca era un campo de batalla de infecciones constantes que afectaban su temperamento. Debido a la ingesta masiva de azúcar y a una odontología primitiva, Luis XIV perdió casi todos sus dientes superiores a una edad temprana, lo que provocó una perforación accidental en su paladar durante una extracción traumática. Este orificio comunicaba su cavidad bucal con los senos nasales, lo que ocasionaba situaciones grotescas donde el vino o los caldos que ingería salían proyectados por su nariz durante las cenas de gala. Además de la humillación visual, el olor de la carne podrida en su boca era tan penetrante que los cortesanos a menudo debían retroceder disimuladamente para no desmayarse mientras el soberano les hablaba. Para contrarrestar el hedor que asfixiaba los pasillos de Versalles, la corte se sumergió en una nube tóxica de fragancias pesadas y almizcles intensos que intentaban enmascarar la realidad. Se rociaban litros de perfume sobre las cortinas, las alfombras y los cuerpos de los nobles, pero esta mezcla de esencias florales, con el olor a orina, excrementos y podredumbre, generaba un ambiente denso y nauseabundo. El propio rey acabó desarrollando una intolerancia a los aromas fuertes debido a la saturación constante, permitiendo solo el uso de agua de azahar en sus aposentos. No obstante,
Las damas de la corte continuaban usando polvos de arroz y ungüentos espesos que, al mezclarse con el calor del verano, se derretían sobre sus rostros, revelando la piel picada por la viruela que tanto intentaban ocultar desesperadamente. Las icónicas pelucas de la era, monumentos de vanidad y estatus, eran en realidad nidos móviles de parásitos que atormentaban a la aristocracia sin descanso. Estos armazones de pelo natural o de caballo, a menudo empolvados con harina para darles un aspecto blanco y pulcro, atraían a piojos, pulgas e incluso pequeños roedores hambrientos. Los nobles llevaban consigo rascadores de marfil o plata finamente decorados para aliviar la picación insoportable que les causaban los insectos mientras mantenían una conversación elegante. Bajo estas pelucas, muchos hombres se afeitaban la cabeza por completo para intentar controlar las plagas, pero el calor y la falta de limpieza pronto convertían el cuero cabelludo en un foco de erupciones y costras. El lujo era, literalmente, una capa superficial que cubría una existencia plagada de parásitos y una incomodidad física constante. La etiqueta de Versalles obligaba a miles de cortesanos a permanecer cerca del rey, pero el palacio carecía de la infraestructura necesaria para gestionar las necesidades biológicas más básicas de tal multitud. Ante la falta de letrinas funcionales, los rincones de los pasillos, las escaleras de servicio y los espacios detrás de los tapices de gobelinos se convertían en urinarios improvisados para los desesperados nobles. Incluso las damas de honor, con sus voluminosos vestidos de seda, se veían forzadas a utilizar recipientes portátiles de cerámica conocidos como burdalú en cualquier rincón discreto, a veces incluso mientras asistían a misa o ceremonias oficiales. El aire en las galerías más famosas del mundo estaba cargado con el amoníaco de los desechos humanos, creando una atmósfera de una inmundicia que contrastaba brutalmente con los frescos dorados del techo. Uno de los cargos más codiciados y, paradójicamente, más repugnantes de la corte era el de primer caballero de la cámara, cuya tarea principal incluía asistir al rey durante sus evacuaciones. El ritual de la defecación real no era un acto privado, sino un momento de alto valor político donde el monarca despachaba asuntos de Estado mientras estaba sentado en su silla perforada de terciopelo. Aquellos pocos privilegiados que tenían el honor de observar este proceso consideraban que su proximidad física al cuerpo del soberano compensaba con creces el hedor insoportable que emanaba del recipiente de plata. Este acceso total a la intimidad real era la moneda de cambio más valiosa en un mundo de intrigas, donde incluso el análisis de las heces del rey era una práctica común para predecir su estado de salud. La búsqueda de la perfección estética llevaba a los habitantes del palacio a utilizar cosméticos que eran auténticos venenos químicos aplicados directamente sobre la dermis. El ideal de palidez extrema se lograba mediante el uso de cerusa, una pasta blanca a base de plomo que, con el tiempo, corroía la piel y provocaba una intoxicación crónica conocida como saturnismo. Para resaltar los labios y las mejillas, utilizaban bermellón cargado de mercurio, un metal pesado que causaba temblores, pérdida de memoria y la caída del cabello. Las mujeres aplicaban parches de seda negra en forma de corazones o estrellas para tapar las cicatrices y llagas causadas por estos productos tóxicos, creando un lenguaje visual de seducción que en realidad era un código de supervivencia frente a la desfiguración física que el propio Versalles les imponía. Mientras los salones de recepción deslumbraban con sus espejos y dorados, las viviendas destinadas a los nobles de menor rango eran celdas oscuras, húmedas y carentes de ventilación. En estas estancias pequeñas, la nobleza vivía hacinada, en condiciones que recordaban más a un tugurio que a una residencia real, luchando contra el frío glacial de los inviernos franceses. Las chimeneas funcionaban mal, llenando las habitaciones de un humo denso que irritaba los pulmones y ennegrecía las paredes manchadas por la humedad. En verano, el calor transformaba estas estancias en hornos, donde el olor de los pozos negros cercanos subía por las paredes, haciendo que el descanso fuera imposible. Esta proximidad forzada, sin higiene básica, facilitaba la propagación de enfermedades que estaban a punto de alcanzar el corazón mismo del trono real. Esa atmósfera viciada, donde la podredumbre se filtraba por las grietas del mármol, no solo afectaba el ánimo de la corte,
sino que sellaba el destino biológico de sus habitantes. Las enfermedades infecciosas, alimentadas por la falta de un sistema de alcantarillado eficiente, encontraban en los pasillos dorados un terreno fértil para propagarse sin control. Los médicos de la época, atrapados en teorías obsoletas sobre los humores corporales, solían atribuir las dolencias a los miasmas o aires corruptos, sin comprender que el verdadero peligro residía en el agua que bebían y en las manos que nunca se lavaban. Las fiebres tifoideas y el cólera eran visitantes asiduos que no respetaban rangos ni linajes, transformando las fastuosas habitaciones en antesalas de la muerte, donde el olor a enfermedad competía con los perfumes más caros. Incluso el Rey Sol, figura central de este universo de apariencias, no pudo escapar a la cruda realidad de un cuerpo que se desmoronaba bajo el peso de la mala praxis médica. En 1686, Luis XIV se vio obligado a someterse a una intervención quirúrgica por una fístula anal, un procedimiento realizado sin anestesia que mantuvo a toda la nación en vilo. La operación fue tan traumática y pública que incluso varios cortesanos, en un alarde de servilismo extremo y macabro, solicitaron ser operados de la misma dolencia, solo por imitar al soberano. Este episodio subraya cómo el culto a la personalidad superaba cualquier noción de bienestar físico, convirtiendo el sufrimiento real en una moda cortesana que ignoraba los riesgos mortales de una medicina rudimentaria y extremadamente dolorosa. La boca del monarca se convirtió en otro campo de batalla, donde la higiene brillaba por su ausencia, afectando gravemente su calidad de vida y su imagen pública. Sus médicos personales, convencidos de que los dientes eran focos de infección constante, decidieron extraerle todas las piezas dentales superiores, lo que resultó en una fractura accidental de parte de su paladar. Esta herida nunca sanó correctamente, provocando que cada vez que el rey bebía vino o comía sopa, el líquido saliera a través de su cavidad nasal, un espectáculo grotesco que debía ser ignorado por etiqueta. El aliento del soberano era tan fétido que las damas de la corte a menudo debían sostener pañuelos perfumados cerca de sus rostros para no desmayarse durante las audiencias privadas en Versalles. Al cruzar los umbrales hacia los majestuosos jardines diseñados por André Le Nôtre, el visitante esperaba encontrar un respiro de frescura, pero la realidad era otra muy distinta. Aunque las fuentes y canales eran obras maestras de la ingeniería hidráulica, la presión del agua era insuficiente para mantenerlas todas funcionando simultáneamente, lo que generaba grandes depósitos de agua estancada. Estos estanques se convertían en criaderos masivos de mosquitos y emanaban un olor a lodo podrido que envolvía las estatuas de dioses griegos. Los invitados, maravillados por la simetría de los arbustos, debían caminar con cuidado para evitar los excrementos que los sirvientes arrojaban desde las ventanas superiores, pues el sistema de pozos ciegos del palacio solía desbordarse con frecuencia, contaminando incluso los senderos de paseo real. Para contrarrestar esta amalgama de olores fecales y corporales, la industria del perfume experimentó un auge sin precedentes, pero no como un artículo de lujo, sino como una necesidad defensiva. Los cortesanos utilizaban fragancias intensas basadas en almizcle, ámbar gris y algalia, aromas animales que hoy resultarían abrumadores, pero que entonces servían para enmascarar la falta de baños profundos. Se creía que el agua caliente abría los poros y permitía que las enfermedades entraran al cuerpo, por lo que la limpieza se limitaba a frotar la piel con paños secos o humedecidos en alcohol. Esta cata de perfume, sudor acumulado y polvos de arroz creaba una costra invisible sobre los cuerpos de la nobleza, una barrera química que ocultaba la suciedad pero aceleraba el deterioro de la salud cutánea. Las pelucas monumentales, que hoy vemos como símbolos de elegancia barroca, eran en realidad nidos de parásitos y un refugio conveniente para la falta de higiene capilar. Debido a que el afeitado de la cabeza era común para facilitar el uso de estas piezas, los piojos encontraban un hogar ideal entre el pelo postizo y el cuero cabelludo descuidado de los nobles. Se diseñaban rascadores de marfil o plata, largos y delgados, para que las damas pudieran aliviar el picor insoportable sin estropear sus complejos peinados durante las ceremonias oficiales. El uso constante de polvos de harina de trigo para blanquear las pelucas atraía también a las polillas y otros insectos,
convirtiendo las cabezas de la élite francesa en pequeños ecosistemas de inmundicia ocultos bajo una apariencia de seda y oro. Vivir en Versalles era un privilegio que muchos nobles pagaban con su salud mental y física, aceptando la humillación de la sociedad por la cercanía al poder absoluto. El rey utilizaba esta incomodidad logística como una herramienta de control político, manteniendo a la aristocracia hacinada y dependiente de sus favores para que no tuvieran tiempo ni energía de conspirar en sus provincias. La falta de intimidad era absoluta. Incluso las necesidades más básicas se realizaban en pasillos o detrás de cortinas, rompiendo cualquier noción de decoro que los manuales de etiqueta pretendían imponer. Esta paradoja definía la vida en la corte. Un desfile constante de modas exquisitas y modales refinados que transcurría sobre suelos manchados de orina y paredes que albergaban una humedad negra y persistente. El declive físico del rey Sol en sus últimos años reflejó el agotamiento de un sistema que priorizaba el espectáculo visual sobre la sostenibilidad de la vida humana. Los inviernos eran especialmente crueles en el palacio, donde las enormes chimeneas no lograban calentar los techos altos y el vino se congelaba en las copas sobre las mesas reales. Mientras el monarca envejecía, Versalles se volvía más silencioso y sombrío, revelando que la gloria de Francia se sostenía sobre una base de privaciones extremas y una higiene inexistente. La muerte de Luis XIV en 1715 dejó tras de sí un monumento a la vanidad, que a pesar de su belleza eterna, era recordado por quienes lo habitaron como una prisión dorada con olor a podrido. Este sistema de control absoluto, mediante el esplendor y la inmundicia, sentó las bases de un resentimiento que, décadas más tarde, alimentaría las llamas de la Revolución Francesa. La brecha entre la imagen proyectada de un semidios y la realidad de un hombre con aliento fétido y paladar perforado no pasó desapercibida para quienes servían en las sombras. Versalles nos enseña que el poder puede construir maravillas arquitectónicas imposibles, pero nunca podrá ocultar por completo las debilidades intrínsecas de nuestra naturaleza biológica. La historia del palacio es el recordatorio definitivo de que detrás de cada gran imperio y de cada fachada deslumbrante siempre existen rincones oscuros donde la realidad humana, con toda su suciedad y fragilidad, aguarda pacientemente para ser descubierta. En última instancia, el legado de Versalles en 1686 permanece como una de las contradicciones más fascinantes de la historia de la civilización occidental. Aquel lugar donde se dictaban las leyes del gusto y la etiqueta para todo el mundo conocido, era simultáneamente un foco de infección y un monumento al descuido más elemental. Al estudiar este periodo, descubrimos que el lujo extremo no fue un síntoma de progreso, sino una máscara elaborada para ocultar una sociedad que aún no dominaba los principios básicos de la supervivencia sanitaria. Hoy, Versalles brilla limpio y restaurado para los turistas, pero en el eco de sus salones todavía resuena la verdad de un tiempo donde la gloria era externa y la podredumbre absolutamente soberana.